están, amigos y amigas de Radio Conexión Vida? Sean bienvenidos a otra edición más de Contextos. El programa de hoy va a estar dedicado a Miguel de Montaigne y sobre todo a una de sus más grandes creaciones, que son los ensayos. Este voluminoso libro en realidad dio origen a este homónimo género narrativo, ¿no? O género literario también, como se le conoce, y hoy vamos a explorar la importancia y los orígenes de este tipo de textos. Montaigne nació en Burdeos, en Francia, en el año 1533, en una ciudad portuaria. Su verdadero nombre fue Miguel Eyquem López y su padre en realidad fue un comerciante próspero que llegó a ser alcalde de esta misma localidad, en Burdeos. Y su esposa, quien fue la madre de Montaigne, provenía de una familia de judíos españoles. Con los años, la familia adquirió una propiedad muy grande que convirtieron en un castillo justamente en la localidad de Montaigne, o como se conoce traducida al español, Montaña, y que actualmente se conoce como Nueva Aquitania, allá también en Francia. La educación en realidad que va a recibir Montaigne va a ser prácticamente de primera mano y sobre todo bastante atípica, y vamos a explorar también un poco de ello, ¿no? Cuando Montaigne apenas había nacido en el año 1533, fue llevado por su padre a la casa de una familia campesina bastante modesta, muy humilde, para que pase allí su primer año y medio. Además, su padre lo colocó también antes de que su hijo siquiera empezara a hablar o a vocalizar, un tutor alemán para que sola y exclusivamente aprendiera el latín. De hecho, se dieron instrucciones para que todo el tiempo que se estuviese en compañía de los campesinos solamente se hablara el latín. Así Montaigne tuvo como lengua nativa, como primera lengua o lengua materna, esta lengua romance, ¿no? Un idioma abundante que lo llevó a conocer en sus versiones originales a los grandes pensadores romanos como Séneca, Ovidio, Virgilio y otros escritores de, digamos, siglos pasados. Con los años, en realidad, ya Montaigne iba a regresar al cuidado familiar e ingresaría también a un colegio en Guyana, pero realmente todos los efectos que van a provocar en él después de tener una enseñanza, digamos, autodidacta, digamos, en continuo contacto con el latín, van a terminar perjudicándolo, ¿no? Como el colegio como institución no le va a traer mayores beneficios, ¿no? Y este momento va a ser muy importante para Montaigne, para este escritor, porque fue en esta etapa donde él realmente adquiere conciencia de que el mejor conocimiento es el que se adquiere de forma independiente, ¿no? De forma autodidacta. Desde el año 1577 aproximadamente, Miguel de Montaigne va a adquirir cargos públicos, va a ocuparlos, y hasta que en el año 1581 él va a ser, así como su padre, alcalde de Burdeos, ¿no? Ya para entonces había tomado él ya la decisión de dedicarse exclusivamente a las letras, ¿no? En esta gran localidad que fue Montaigne, y sobre todo en el castillo que erigió su padre en ese territorio, en esa propiedad, va a pasar gran parte de su vida, y sobre todo va a dedicarse a escribir los famosos ensayos. Ya en 1592 Montaigne va a fallecer y va a dejar también a la par un legado muy grande que es este libro, ¿no? Los ensayos, y que vamos a estudiar hoy, al menos unos fragmentos, donde va a defender las libertades, va a expresarse contra la crueldad, va a tener un marcado tinte, digamos, escéptico y estoico, ¿no? Va a priorizar también el conocimiento personal, y va a ser prácticamente un estudio de sí mismo, dando a la luz un nuevo género literario, que son los ensayos. Ahora, los ensayos, como se titula el libro, en realidad son textos voluminosos, son textos extensos, escritos por Montaigne desde el año 1572. Le duró un poco más de 10 años esta redacción en el castillo que asentó su padre hacía varios años atrás, ¿no? De hecho, en el tercer piso de este castillo fue donde Montaigne se dedicó a elaborar este gran libro, y sobre todo también a compartir con una biblioteca circular, ¿no? Era una biblioteca que le había heredado a su padre y que él se encargó también de multiplicar, ¿no? Con la mayor parte de conocimientos que Montaigne iba adquiriendo con los años. Ahora, la edición que vamos a leer es mexicana, es del año 1959, y es una recopilación de los ensayos, ¿no? Porque como ya les he comentado, los ensayos en realidad es un texto voluminoso. Este libro, que lo pueden encontrar en librerías del Libro Viejo también, tiene alrededor de 362 páginas, no es tan extenso, y de hecho la mayoría de los ensayos se dividen por capítulos, ¿no? Habla a veces de la moderación, del equilibrio, de la crueldad, de la amistad,
Y básicamente muchas personas podrían tomarlo también como una guía de consejos o sobre todo como una guía para mejorar la vida interior, ¿no? Entonces, en general, este libro de Montaigne habitualmente se le ha considerado como memorias, confesiones, o digamos también una parte de filosofía, pero en realidad, en palabras del mismo autor, es una especie de estudio de sí mismo. Él mismo es el objeto de su libro cuando menciona yo soy la materia de mi libro, ¿no? Aunque se le ha criticado a veces cierto narcisismo o egoísmo en el texto, en este libro, es en general un referente para el análisis, la interpretación e incluso de modelos de la vida por, digamos, la claridad de sus textos, ¿no? Entonces, no solamente va a explicarlo con ciertos datos o ciertas anécdotas, sino que va a tener un mayor alcance precisamente por el estilo narrativo de lo que cuenta, ¿no? Y sobre todo porque también usa la primera persona, ¿no? Ahora, actualmente, y es necesario también hacer esta distinción, el ensayo se entiende como otra cosa, no es prácticamente un autoanálisis, ni tampoco se trata de un texto laudatorio o, digamos, elogioso sobre uno mismo, ¿no? Es todo lo contrario. Lo que se rescata digamos, actualmente en los ensayos, de los ensayos que escribió anteriormente Michel de Montaigne, fue que ese valor de interpretación y sobre todo de análisis, ¿no? Sobre todo con un estilo bastante claro y se defiende una tesis, es decir, una afirmación o un argumento, ¿no? Ese es el valor principalmente de los ensayos actualmente que tienen su origen prácticamente en el año 1572, de manera formal, ¿no? Con los ensayos que publica Michel de Montaigne. Bueno, sin más preámbulos, vamos a leer algunos pasajes de los ensayos. Vamos a ir con el capítulo 30, que se titula De la moderación. Los que afirman que en la virtud no puede haber exceso, puesto que dicen ya no es virtud si hay exceso, déjanse engañar por las palabras y toman como principio evidente una sutileza de la filosofía. El sabio no es ya sabio y el justo no es ya justo, si el amor que a la virtud profesan es exagerado. Esta es una cita que hacen del poeta Horacio. Puede amarse demasiado la virtud y trasponer los límites de la misma en la comisión de un acto justo. Recordemos que Montaigne, si bien se refiere a sus percepciones personales en esta primera cita, toma como punto de partida no tanto al hombre, sino más bien a la humanidad como un conjunto de subjetividades, ¿no? Y es por ello que, digamos, sus mensajes perduran hasta hoy, ¿no? Y cualquiera que lo lee desde cualquier lugar del mundo puede realmente entenderlo y llega en estos mensajes que nos da Montaigne a través del tiempo. Bien, vamos a ir ahora con otra cita que proviene del capítulo 2 del libro tercero, que se titula Del arrepentimiento. El vicio deja como una úlcera en la carne y un arrepentimiento en el alma que constantemente la araña y la ensangrienta, pues la razón borra las demás tristezas y dolores engendrando el del arrepentimiento, que es más duro, como nacido interiormente, a la manera que el frío y el calor de las fiebres emanados son más rudos que los que vienen de afuera. Yo considero como vicios no solo aquellos que la razón y la naturaleza condenan, sino también los que las ideas de los hombres, falsas y todo como son, consideran como tales, siempre que el uso y las leyes las autorizan. Por el contrario, no hay bondad que no regocije a una naturaleza bien nacida. Existe en verdad yo no sé qué congratulación en el bien obrar que nos alegra interiormente, y una altivez generosa que acompaña a las conciencias sanas. Fundamentar la recompensa de las acciones virtuosas en la aprobación ajena es aceptar un incierto y turbio fundamento, señaladamente en un siglo corrompido e ignorante como este. La estima de la gente resulta injuriosa. Aquí también podemos extraer otra enseñanza de Montaigne a través ya de hace más de 5 siglos, ¿no? O hace aproximadamente 5 siglos, que es lo vital que es obrar bien en la vida y lo inútil que es tener malos pensamientos o sentimientos, porque perjudica a quien lo engendra o alimenta. De hecho, como último punto, lo que nos señala Montaigne es que siempre tiene que ser por una obligación interior o por una especie de llamado, ¿no? Pero no por conseguir la aprobación de las personas o por, digamos, tener las palmas de ellas, ¿no? Ya sea por cuestiones de tiempo o de época, porque las personas, digamos, no lo merezcan, sino porque más bien siempre debe traer una satisfacción interior, ¿no? Un llamado interior. No debe estar enfocada pues en las acciones o en los pensamientos que tengan las otras personas sobre la base de lo que nosotros hagamos, ¿no?
Entonces yo creo que en primer punto ya estos dos mensajes, estas dos citas que les voy mencionando pueden ser también de gran utilidad, sobre todo para estas fechas navideñas, ¿no? Sobre todo hoy que se celebra la Navidad. Entonces, que esta sea también una oportunidad para hacer votos y sobre todo también para mejorar como ser humano y en los próximos meses, el próximo año, sobre todo desde ya también, ¿no? Vamos a ir con la última cita del libro. Es necesario aprender a sufrir lo que no se puede evitar. Nuestra vida está compuesta, como la armonía del mundo, de cosas contrarias y también de diversos tonos, dulces y ásperos, agudos y llanos, blandos y graves. El músico que no gustara más que de una clase de diapasón, ¿qué podría ser de bueno? Es preciso que sepa servirse en común y que acierte a combinarlos. Así debemos hacer nosotros con los bienes y los males consustanciales con nuestra vida. Nuestro ser no puede subsistir sin esta mezcla, y una de las dos categorías no es menos necesaria que la otra. Este es un mensaje muy importante, sobre todo en el contexto en el que vivimos. Es necesario resaltarlo porque es algo que ya hemos explicado en los inicios de este programa, ¿no? Hace algunos meses atrás con el estoicismo, ¿no? Esta corriente de pensamiento o esta corriente filosófica en la cual se centra en aceptar la vida como viene sin renegar de ella, porque muy poco en realidad podemos alterar o modificar, ¿no? Ya en ediciones anteriores, como les he indicado, hemos explicado ello. No debe confundirse sobre todo con el pesimismo, sin embargo ayuda más bien a no detenerse frente a los obstáculos que a uno se le presentan, ¿no? Incluso ayuda a quienes, digamos, por razones de credo o de fe, pues prescindan de la religión o de la creencia en seres superiores o en Dios, ¿no? Es una doctrina, digamos, que se ajusta mucho a quienes creen también en el autocontrol y sobre todo a una vida moderada, una vida en la que, digamos, se trata de apartar el dolor lo más posible, no evitándolo, sino más bien aceptándolo, ¿no? Y sobre todo aprendiendo de ello. Creo que estas tres citas y sobre todo este libro de Montaigne les puede ayudar mucho. Pueden encontrar varios de sus ensayos y varios fragmentos en internet. Están publicados ya desde hace muchos años atrás. En la edición que yo tengo, que es una edición mexicana de 1959, tiene el prólogo de Juan José Arreola, un gran escritor mexicano que también fue comparado con y fue contemporáneo con Juan Rulfo, ¿no? Quien escribió Pedro Páramo. Creo que a modo de conclusiones podemos afirmar que los ensayos son una especie de enciclopedia personal, ¿no? Los ensayos de Montaigne, donde se entremezclan opiniones, experiencias, situaciones y abarcando todos los ángulos posibles de un tema, ¿no? Ahora, desde luego, como ya les había mencionado antes, los ensayos actualmente como género literario no siempre tocan un tema personal, pero sí evidencian un punto de vista personal, ¿no? Se afirma una postura con argumentos sólidos, datos, descripciones y con un estilo claro, ¿no? Y accesible y narrativo, ¿no? No es un documento científico propiamente, ¿no? Pero sirve para explicar una perspectiva o un punto de vista. Ahora, establecidas estas diferencias y luego de leer los ensayos, espero que puedan servirle a modo de consejos, ¿no? En estas temporadas de fiestas y desearles sobre todo una feliz Navidad. Y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Radio Conexión Vida y en la página web www.conexionvida.pe. Conmigo será hasta la próxima edición.